Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la actualidad de las últimas horas, de nuevos ataques de Israel en Rafah. Miraremos también al ataque precisamente al sistema de defensa nuclear ruso, la última advertencia de Putin a Europa y también los últimos movimientos por parte de la OTAN. Empezamos apuntando a Israel a un nuevo ataque aéreo dirigido a un campamento de tiendas de campaña que ha tenido lugar en las últimas horas. Tiendas de campaña para palestinos desplazados en la región de Al-Mawasi, en el oeste de Rafah, que ha provocado al menos, según se está apuntando, a la muerte de 21 personas y 64 heridos, es lo que informa Al Jazeera este martes. Entre ellos, 13 mujeres murieron. Las fuerzas israelíes atacaron otra tienda de campaña improvisada, según están apuntando, en el área donde la mayoría de las personas eran mujeres y niños, es lo que añade Hind Kudari de Al Jazeera. En este sentido, los informes preliminares sugieren que las fuerzas de defensa israelíes dispararon 4 proyectiles de artillería hacia el área que anteriormente había sido designada como zona segura. Pendientes precisamente de estos ataques de Israel, miramos al ataque que tuvo lugar el pasado domingo, ese ataque que el propio Netanyahu calificaba de trágico incidente. El ejército israelí está investigando la opción de que las municiones almacenadas cerca de un complejo en Gaza, afectado por un ataque aéreo el domingo, se hayan incendiado, matando, como saben, a más de 45 civiles. Es lo que apunta un portavoz este martes. En concreto, el portavoz militar, el contraalmirante Daniel Hagari, dice que aún no estaba claro qué provocó este mortal incendio, pero añadió que las municiones de 17 kilogramos utilizadas en este ataque eran demasiado pequeñas para haber provocado un incendio de la escala del que estalló. Las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, afirman que no atacaron la llamada zona humanitaria de Rafah, donde un ataque acabó con la vida de 45 personas este domingo. En cambio, dijo que una investigación preliminar sugiere que los cohetes israelíes impactaron en un depósito de municiones en el área. Las FDI además dicen que atacaron a un complejo de Hamas a más de 1 kilómetro de distancia de la zona humanitaria, según recoge el Times of Israel. El ejército afirmó que tomó medidas para asegurarse de que no hubiera mujeres ni niños en el complejo y que utilizó pequeños proyectiles que no podrían provocar un incendio lo suficientemente grande como para provocar tantas víctimas palestinas. Pendientes de los ataques de Israel, miramos también a la tensión que tuvo lugar en el día de ayer, a la muerte de un soldado egipcio, y es que la última hora es que un segundo soldado egipcio ha muerto a causa de las heridas sufridas durante un intercambio de disparos con las fuerzas israelíes cerca de la frontera egipcio-palestina. Es lo que informa este martes el canal Al Mayadin. El medio libanés, alineado con Hezbollah, identifica al soldado como Islam Ibrahim Abdel Rasek. Anteriormente, Garib Abdel Hafez, portavoz militar del ejército, confirmó la muerte de uno de los soldados en un tiroteo ocurrido entre fuerzas israelíes y egipcias en la frontera de Gaza. Otro de los temas principales del día de hoy es el reconocimiento de Palestina. Como saben, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha realizado este martes una declaración institucional sobre el reconocimiento del Estado de Palestina desde la Moncloa. Escuchamos a Sánchez, dice que es un reconocimiento del Estado palestino que no se hace en contra de nadie, y menos contra Israel, que lo diría. Escuchamos a Sánchez. El reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos Estados. España, como saben, condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre, y esa condena es la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo. Quiero decirles que desde mañana mismo concentraremos todos nuestros esfuerzos en hacer realidad la solución de los dos Estados. Y lo haremos con 3 grandes prioridades. La más urgente, en primer lugar, sigue siendo poner fin a una crisis sin precedentes en la Franja de Gaza. Hago un llamamiento, una vez más, a un alto... Declaraciones por parte de Pedro Sánchez que ya encuentran respuesta por parte de Israel. En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha autorizado las redes sociales para responder al propio Pedro Sánchez. Dice, bueno, pues que esta
declaración por parte del presidente español está socavando aún más las relaciones con Israel. Ha mostrado su rechazo hacia el presidente Pedro Sánchez después del reconocimiento oficial de Palestina como Estado. Dice literalmente que el presidente Sánchez ha ordenado despedir a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo española, y anunciar el reconocimiento del Estado palestino es cómplice de la incitación al asesinato del pueblo judío y de los crímenes de guerra. Añade que el Estado de Palestina debe ser viable con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este y su capital, y debe estar unificado bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Es lo que afirmaba Sánchez durante su discurso, que vuelve a levantar ampollas en Israel. También hablaba sobre esto el alto diplomático de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, critica la agresión verbal de Israel contra España e Irlanda tras reconocer a Palestina. Escuchamos a Borrell. La reacción que ha tenido el gobierno de Netanyahu a la decisión de España, Irlanda y Eslovenia de reconocer el Estado de Palestina. Yo no le llamaría diplomática a la escalada, es todo menos diplomática. O sea, algunas de las cosas que he visto son cualquier cosa menos diplomática. Al contrario, es una agresión verbal absolutamente injustificada y extrema que el gobierno español ya se ha encargado de rechazar. Y con respecto a tu pregunta, pues para decirle la verdad, hoy no lo he visto. Pero, como les he dicho antes, hoy ha sido un día apresurado en el que hemos tenido que abortar la discusión porque empezaba la conferencia de Siria. No puedo decirle cuál sería la reacción en un momento posterior si Israel, el gobierno de Netanyahu, continúa como está haciendo en las últimas horas, haciendo caso omiso de la Corte. Miramos también a lo que sucede un día más en el Mar Rojo, donde un buque comercial ha sufrido daños tras ser alcanzado por misiles frente a las costas de Yemen. Es lo que informa este martes la Marina británica. Afortunadamente, la tripulación está a salvo y el navío ha podido continuar su trayecto hacia su puerto de destino. La entidad de la Marina británica, Operaciones Marítimas Comerciales, ha informado en una alerta que el incidente ocurrió a unas 31 millas náuticas al suroeste de Al-Hodeida, un puerto controlado por los hutíes de Yemen, desde donde suelen lanzar proyectiles contra la navegación comercial. El capitán del buque, cuya identidad no fue revelada, informó a la ONTO de que el primer ataque con misiles ocurrió cerca de las 9:30 GMT, causando daños en la embarcación. Un segundo misil impactó cerca del buque a las 10:40 GMT sin causar más daños. La Marina británica ha confirmado que la tripulación está a salvo y que el buque se dirige a su destino. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado este ataque. Sin embargo, se sabe que los hutíes han llevado a cabo más de un centenar de ataques contra la navegación comercial en el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el Océano Índico, como respuesta a las operaciones militares de Israel en Gaza. Pendientes también de Taiwán, les contamos que China está preparando una armada de transportadores y buques civiles para invadir Taiwán. Esto sucede en el contexto de la intensificación de la campaña de presión de Beijing sobre la nación insular. Es lo que escribe The Telegraph, según informa UNN. Los expertos señalan que el Ejército Popular de Liberación de China efectivamente tiene escasez de buques de desembarco militares necesarios para llevar a cabo una invasión naval a gran escala. Sin embargo, pueden ser reemplazados por embarcaciones civiles, incluidas docenas de transportadores gigantes, cada uno de los cuales puede transportar cientos de vehículos blindados. Ray Powell, director del proyecto Sea Light, que estudia la situación en la zona gris del mar de China Meridional, señala que un desembarco naval bajo fuego enemigo es uno de los tipos de operaciones militares más difíciles. Según él, los transportadores civiles normalmente serían una mala elección para tal misión, pero podrían usarse para transportar tropas a través del estrecho de Taiwán en masa después de que las defensas costeras de Taiwán sean destruidas, o para atravesar las defensas de la isla simplemente con una gran masa de paracaidistas. Miramos también a la OTAN. La opción de que varios miembros de la OTAN brinden apoyo militar directo a Ucrania está cada vez más cerca. De acuerdo con el diario alemán Bild, algunos países que forman parte de la Alianza Atlántica han mantenido conversaciones y acercado posturas respecto a la puesta en marcha de algunos planes para aumentar su apoyo en la guerra contra Rusia. Estos planes, según el periódico alemán, incluirían el entrenamiento de los soldados de Ucrania en suelo ucraniano por parte de formadores de la OTAN, la reubicación de las cadenas logísticas para el suministro de armas y municiones, así como la protección del espacio aéreo ucraniano occidental a través de las defensas aéreas de la organización. Lituania, Letonia y Polonia han expresado su disposición a participar en las denominadas coaliciones de capacidad para apoyar a Ucrania en diversos ámbitos, y este martes el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, iba más allá y señalaba a Francia como líder de una coalición que lleve a cabo los ejercicios
de entrenamiento. Emmanuel Macron ha defendido en varias ocasiones la opción de desplegar tropas en Ucrania bajo la premisa de que Rusia no puede ganar esta guerra y que los aliados de Kiev deberían replantearse hasta dónde están dispuestos a llegar, tal como han hecho en otras ocasiones desde el inicio del conflicto en 2022. Precisamente hablando de la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg ha insistido este martes en que el uso de armas suministradas por aliados occidentales por parte de Ucrania para atacar a Rusia en su territorio no significa que la OTAN esté directamente involucrada en el conflicto. Stoltenberg ha recordado a los periodistas que las restricciones sobre qué armas pueden usar desde Kiev para cruzar las fronteras rusas es una decisión nacional de cada país proveedor y que algunos aliados publican restricciones sobre las armas que han entregado mientras que otros no. Además, menciona que ha llegado el momento de considerar esas restricciones. Escuchamos a Stoltenberg, dice que el hecho de que Ucrania utilice armas occidentales para atacar en Rusia no significa que la OTAN se involucre en el conflicto. Escuchamos. These are national decisions. It's not a NATO decisions on restrictions. Some allies have not imposed restrictions on the weapons they have delivered. Others have. I believe the time now has come to consider those restrictions, not least in light of the development in the war, the involvement into a war which now is actually taking place along the borders, and that makes it even harder for them to defend themselves. And the right for self-defense is a part of the right for self-defense, and also we have to remember that doesn't make NATO allies party to the conflict. We have the right to provide support to Ukraine to help them uphold the right for self-defense. Dice Stoltenberg que el hecho de que entreguemos equipos a Ucrania no convierta a la OTAN en parte del conflicto, que tenemos derecho a apoyar a Ucrania sin convertirnos en parte del mismo. Es lo que menciona el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Mientras tanto, hay respuesta por parte de Rusia, por parte del portavoz del Kremlin. Dmitry Peskov ha comentado este martes las declaraciones del secretario general de la OTAN, que había instado a los aliados a considerar permitir que Ucrania use sus armas para atacar territorio ruso. Peskov ha calificado a Stoltenberg de exaltado y dijo que su declaración era absolutamente irresponsable y provocativa. Sin embargo, Peskov afirmó que no hay consenso entre los aliados de la OTAN sobre el tema y que algunos líderes occidentales se preguntan si es necesario continuar con una escalada de este tipo. Añadió que el ejército ruso está preparando contramedidas en caso de ataques ucranianos a su territorio. También ha hablado sobre esta cuestión el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, ha pedido este martes un equilibrio entre la necesidad de Ucrania de atacar objetivos en territorio ruso con equipos donados por Occidente y el peligro de escalada en el conflicto, sobre todo que esto pueda conllevar. Dice que de acuerdo con la ley de la guerra es perfectamente posible, que no hay ninguna contradicción en tomar represalias o poder contraatacar contra quien ataca desde su territorio. Es lo que señalaba Borrell ante la prensa a su llegada a un Consejo de Ministros de Defensa de la Unión Europea. También ha apuntado a que se va a hablar de la opción de permitir a Ucrania usar armas europeas para atacar dentro de Rusia. Escuchamos a Josep Borrell. Dice que es posible atacar objetivos en suelo ruso. According with the law of war, it's perfectly possible. There is no contradiction. I could retaliate or I could fight against the one who fights against me from his territory. The risk of escalation, I'm sure, will be put on the table by some. But you have to balance the risk of escalation and the need for Ukrainians to defend. Because certainly you cannot go where the attacks are coming from. You are in a completely asymmetric situation. And more it becomes crucial because the attacks to Kiev will come from the Russian territory. La diplomacia comunitaria ha señalado que algunos estados pueden tomar las decisiones por sí mismos. En este sentido está hablando de que hay estados miembros que ya han empezado a tomar la decisión de levantar las restricciones a que Ucrania pueda dar ese paso, que países como Alemania han rechazado de pleno. Borrell está seguro de que algunos pondrán sobre la mesa el peligro de que aumente la tensión en el conflicto, pero dice hay que equilibrar la necesidad de los ucranianos de defenderse porque ciertamente no pueden ir donde se originan los ataques. Dice que están en una situación completamente asimétrica. Miramos también a Francia, que va a enviar instructores militares a Ucrania para entrenar a los soldados ucranianos, según ha confirmado en un comunicado publicado en sus redes sociales el jefe de las Fuerzas Armadas
ucranianas, Oleksandr Syrskyi dice que celebra la iniciativa de Francia de enviar a Ucrania instructores para preparar a soldados ucranianos, en lo que ha escrito en su cuenta de Telegram tras mantener una reunión por videoconferencia con el ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu. En la reunión también participó el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov, que apuntaba que ya se han firmado documentos que permitirán a primeros instructores franceses visitar pronto sus centros de entrenamiento y conocer la infraestructura y el personal. Sin embargo, en las últimas horas, Ucrania está reculando. En concreto, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha rectificado la información ofrecida este lunes por el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, sobre la llegada inminente al territorio ucraniano de instructores militares franceses que Kiev había acordado previamente con el gobierno francés. Dicen que a día de hoy continúan las conversaciones con Francia y con otros países sobre esta cuestión. Es lo que apunta un comunicado emitido hoy por el Ministerio de Defensa de Kiev, en el que se explica que este departamento gubernamental y el Estado Mayor ucraniano han empezado a preparar los documentos para cuando se tome la decisión correspondiente. Según la nota oficial ucraniana, el trabajo en ese sentido ha comenzado para no perder tiempo con trámites burocráticos y se acaba aprobando el envío de instructores que fue solicitado por primera vez por parte de Ucrania en febrero de este mismo año. Pendientes también de la alerta en Polonia, ojo, ha habido un ataque a un soldado polaco, envío de más tropas a la frontera con Bielorrusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, ponemos el foco en Polonia. Ojo, porque hay alerta después del ataque a un soldado. El primer ministro polaco, Donald Tusk, acaba de anunciar hace apenas unos minutos que se van a enviar fuerzas adicionales a la frontera con Bielorrusia, después del ataque con cuchillo contra un soldado polaco destacado en la zona. Tusk, que confirmó que el soldado fue apuñalado, dice, por un migrante que se encontraba en el lado bielorruso, anunció en la red social X que va a viajar mañana miércoles a la frontera para mostrar su apoyo a quienes defienden su frontera arriesgando sus vidas. La Guardia Fronteriza de Polonia ha comunicado hoy que un soldado fue atacado en Dubice Cerkiewne, en el este, sobre todo cuando patrullaba junto a la valla fronteriza con Bielorrusia, al ser alcanzado en el pecho por un cuchillo atado a una pértiga que fue lanzada por un grupo de personas que hostigaba a la patrulla polaca. Según las autoridades militares, el herido, un soldado raso de la primera brigada blindada de Varsovia, Vástago Vesola, se encontraba hospitalizado sin que su vida corra peligro en estos momentos.
Tenemos también al presidente ruso Vladimir Putin, ha asegurado este martes que ya hay instructores occidentales que operan en Ucrania, encubiertos como mercenarios. Dice literalmente que hay especialistas allí disfrazados de mercenarios. Es lo que apuntaba en una conferencia de prensa al ser interrogado acerca de declaraciones del comandante en jefe del ejército ucraniano sobre el eventual envío de un contingente de instructores franceses a Ucrania, confrontada desde hace más de 2 años a la intervención militar rusa, según informa AFP. Les contábamos hace apenas unos minutos cómo Francia apuntaba a dar este paso, apuntaba a enviar instructores militares a Ucrania. Dice Putin que ya hay instructores desde hace bastante tiempo, encubiertos además como mercenarios. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, además, ha afirmado este martes que el único poder legítimo en Ucrania pertenece ahora al Parlamento ucraniano y no a su presidente Volodymyr Zelensky, cuyo mandato concluyó el pasado 20 de mayo. Dice que la Constitución de Ucrania prevé la ampliación de poderes, pero solo de la Rada del Parlamento, y no dice nada sobre la extensión de los poderes del presidente. Es lo que decía Putin durante una rueda de prensa al término de su visita a Tashkent, en Uzbekistán. El jefe del Kremlin ha insistido en que las leyes ucranianas prohíben la celebración de nuevas elecciones presidenciales mientras esté vigente la ley marcial declarada en el país, pero eso no significa que las funciones del actual jefe del Estado se prolonguen de forma automática. Dice Putin que la Constitución no dice nada a este respecto. Insistió en que de facto las funciones presidenciales han pasado al jefe del Parlamento ucraniano. Es lo que está informando en estos momentos la agencia EFE. Además, el presidente ruso también ha anunciado este martes la disposición de su país a continuar negociaciones de paz sobre la cuestión ucraniana. Además, ha subrayado que las partes habrían resuelto el conflicto hace mucho tiempo si Ucrania estuviera ahora gobernada por personas que se guiaran por los intereses nacionales y no por los intereses de sus amos en Europa o en el extranjero. Además, advirtió a las naciones occidentales sobre las posibles repercusiones de su interferencia en el conflicto, afirmando que podría tener graves consecuencias. Dice Putin que los países occidentales deben entender con qué están jugando. Mientras tanto, contamos además que la OTAN está practicando ataques nucleares contra Rusia, al menos lo que dice este martes el general del ejército Vladimir Kulishov, primer subdirector del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y jefe del servicio fronterizo. Dice que cerca de la frontera rusa la actividad de reconocimiento de la OTAN está aumentando y la intensidad del entrenamiento operativo de combate de las tropas de la alianza está en aumento, durante el cual, dice, se están practicando escenarios para llevar a cabo operaciones de combate contra la Federación Rusa, incluido el lanzamiento de ataques nucleares en su territorio. Es lo que decía en una entrevista con la agencia rusa RIA Novosti. Añade que todo esto requiere que se tomen medidas adecuadas para proteger y asegurar sus fronteras, es lo que apuntaba Kulishov. El ejército ruso lanzó anteriormente ejercicios militares con armas nucleares tácticas como respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de funcionarios occidentales individuales contra la Federación Rusa, según apunta el Ministerio de Defensa. Pendientes también de Ucrania, les contamos que un ataque con aviones no tripulados ucranianos contra una estación de radar rusa que puede rastrear misiles nucleares ha provocado alarma en Occidente. La administración Biden, utilizando sus drones en Ucrania, lanzó el jueves pasado un ataque sin precedentes contra un elemento clave del escudo nuclear de Rusia, logrando cegar al ejército ruso para que no pudiera detectar misiles balísticos con armas nucleares atacantes. Kiev atacó la estación de radar Armavir en la región fronteriza de Krasnodar el 23 de mayo, dañando la instalación de última generación que proporciona defensa aérea convencional y forma parte del sistema de alerta nuclear de Moscú. Ojo, porque según la doctrina nuclear rusa, cualquier ataque a este esencial sistema nuclear de primera alerta de Rusia proporciona una justificación para una represalia nuclear. Los funcionarios ucranianos confirmaron el sábado que sus fuerzas habían llevado a cabo el ataque y dijeron que la instalación monitorea el espacio aéreo sobre el país y la Crimea ocupada. Según se informa, la estación de radar ha podido rastrear misiles ATACMS de largo alcance entregados por Estados Unidos a Ucrania a principios de este año. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma este martes que quiere que el presidente estadounidense Joe Biden asista a la cumbre de paz de Suiza que se va a celebrar en junio. Durante su visita a Bélgica, el presidente de Ucrania subrayó que la ausencia de Biden en el evento sería un aplauso personal para el presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky pidió además a sus aliados que le dieran permiso para utilizar las armas obtenidas por Kiev para atacar el territorio ruso. Anteriormente, Ucrania y Bélgica firmaron un acuerdo bilateral de seguridad y apoyo a largo plazo. Mientras tanto, el primer ministro belga Alexander De Croo ha dicho este martes que los aviones de combate F-16 que entregará Ucrania, según el acuerdo que firmó hoy con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, solo se podrán utilizar en territorio ucraniano y no para atacar directamente a Rusia, es lo que informa la agencia EFE. Dice De Croo que todo lo que cubre este acuerdo es muy claro, que es para que lo utilicen las fuerzas ucranianas en territorio ucraniano, es lo que decía De Croo en una comparecencia junto a Zelensky. Por su parte, el presidente ucraniano ha insistido en la necesidad de obtener el permiso de sus aliados para usar el equipamiento
armamento militar que les entregan contra territorio ruso. Dice que están disparando contra ellos y que no pueden responder. Dice que no tienen el derecho de usar las armas. Añade que reciben imágenes de satélite de su servicio de inteligencia, pero no pueden hacer nada por responder. Dice Zelensky que piensa que esto es injusto. Mientras tanto, en Georgia, el Parlamento de Georgia ha anulado hoy el veto presidencial a la ley sobre agentes extranjeros rechazada por la oposición debido a su parecido con la normativa rusa que persigue la disidencia, pese a las advertencias de represalias de la Unión Europea y Estados Unidos. Un total de 84 diputados de los 104 presentes votaron a favor de la normativa y en contra del veto impuesto el 18 de mayo por la presidenta, la europeísta Salomé Zurabishvili, según está informando F. Ojo porque Georgia se planta. El Parlamento georgiano anula el veto presidencial a la ley sobre agentes extranjeros a pesar de amenazas tanto de Europa como de la OTAN. El primer ministro de la República Checa, Peter Fiala, afirma este martes que Ucrania tiene todo el derecho de usar todas las posibilidades, todas las opciones para su defensa, incluido el hecho de atacar objetivos militares en territorio ruso. Dice que es algo totalmente lógico. Es lo que respondía a una pregunta sobre la postura de su gobierno con respecto al reciente llamado del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para que se levanten restricciones que impiden a Kiev realizar ataques contra objetivos en suelo ruso con armas entregadas por parte de los países aliados. Los ucranianos se defienden de la agresión, dice, defienden a sus ciudadanos y tienen todo el derecho a usar todas las opciones para su defensa. Es lo que declara el jefe del gobierno checo. Por otro lado, Fiala ha avanzado que en la reunión que va a mantener hoy en Praga con varios colegas de la Unión Europea se intentará acelerar el proceso para obtener excedentes de munición de países extracomunitarios con el fin de entregarlos a Kiev. Miramos también a Argentina. Su armada va a realizar esta semana ejercicios militares junto a la Marina de Estados Unidos y su portaaviones US George Washington. El Ministerio de Defensa de Argentina confirmó en su cuenta de X que este domingo zarparon los destructores Ara la Argentina y Ara Sarandí y las corbetas Ara Espora y Ara Rosales para participar de actividades militares denominadas Passex Gringo Gaucho 2 junto a la Marina estadounidense. Las maniobras militares entre ambos países tendrán lugar este jueves y viernes en mar argentino. Por estas horas se espera la llegada del portaaviones US George Washington, el sexto de su tipo y de propulsión nuclear de clase Nimitz. Pendientes también de los BRICS, les contamos que la India Reliance Industries, operadora del mayor complejo de refinación del mundo, firmó un acuerdo de un año con la rusa Rosneft para comprar al menos 3 millones de barriles de petróleo al mes en rublos. Es lo que apuntan a Reuters 4 fuentes conocedoras del asunto. El cambio a los pagos en rublos se produce tras la presión del presidente ruso Vladimir Putin para que Moscú y sus socios comerciales encuentren alternativas al sistema financiero occidental para facilitar el comercio a pesar de las sanciones de Estados Unidos y de Europa. Un acuerdo a largo plazo con Rosneft que también ayuda a la empresa privada Reliance a conseguir petróleo a precios reducidos en un momento en el que se espera que el grupo de productores de petróleo de la OPEP Plus extienda los recortes voluntarios de suministro más allá de junio. India, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, se ha convertido en el mayor comprador de crudo ruso transportado por vía marítima desde que Occidente detuvo las compras e impuso sanciones contra Moscú tras el inicio del conflicto. India también ha pagado el crudo ruso en rupias, dirhams y yuanes chinos. Dice que India es un socio fundamental, estratégico para la compañía petrolera Rosneft, es lo que apuntaba la compañía rusa en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas de Reuters, añadiendo que no comenta sobre acuerdos confidenciales con socios. Dice, además, que la cooperación con empresas indias incluye proyectos en el ámbito de la producción, el refinado de petróleo y el comercio de petróleo y productos derivados del mismo. Bolivia ve a los BRICS como una organización que brinda amplias oportunidades a sus Estados miembros para crecer económicamente. Es lo que apunta el presidente de la República Sudamericana, Luis Arce. Dice que los BRICS son un espacio donde se abren enormes oportunidades en el comercio, el acceso a recursos financieros y la aceleración de su desarrollo económico y social, llevándonos a nuevas fronteras. Es lo que cita el líder boliviano al canal Telesur. Añade que es sumamente importante continuar en el camino hacia un mundo soberano, antihegemónico y multipolar. Bolivia, dice, tiene ciertas dificultades con la disponibilidad del dólar, por lo que es necesario salir lo más antes posible de la hegemonía estadounidense. Dice que han hecho mucho con Rusia y con China, por ejemplo, en el tema del litio, y que también están avanzando hacia la adhesión de Bolivia a los BRICS, demostrando las ventajas del orden mundial multipolar sobre la unipolaridad. Esto abrirá una variedad de opciones para el comercio y el acceso a los recursos económicos.
Pendientes también de las divisas, les contamos que en comparación con el euro habría que retrotraerse hasta el 25 de julio de 2008 para encontrar un valor similar, y lo mismo pasaría con otras monedas como la libra esterlina. La economía japonesa no pasa por su mejor momento y la caída en el valor de su divisa es un claro ejemplo de esto. Esta situación que atraviesa el país asiático se debe principalmente a la diferencia entre las tasas de interés nacionales y extranjeras, a lo que también hay que sumar un déficit comercial cada vez mayor. El yen se desploma, marca además su nivel más bajo en prácticamente 16 años. Pendientes de más noticias, más actualidad, más últimas horas, el mejor análisis. Una pausa, un par de minutos, enseguida volvemos con los expertos en Negocios Televisión.